Parecido una excelente clase. Bueno, yo creo que José es una persona que siempre logra eh, enseñarnos algo en cada evento, en cada charla, en cada conferencia que da. Sabe cómo llegar a los agentes que somos agentes inmobiliarios y pues no somos expertos en cuestiones de crédito, en cuestiones de bancos. Entonces, la verdad, él tiene un diálogo muy sencillo, muy bueno, con el cual nosotros podemos estar más enterados y es muy ventajoso para nosotros, para nuestra profesión, porque de esa manera podemos brindar mejor a nuestros clientes. Esta clase me ha parecido excelente, a pesar de que ha sido solamente un punto el que hemos tocado, pero lo hemos tocado bastante detallado. Bueno, terminando una capacitación en Pizarro con Liceo, como siempre, sus capacitaciones son súper enriquecedoras, nos llenan de mucho conocimiento. Nosotros los agentes inmobiliarios debemos estar en constante crecimiento y aprendizaje, y él es una persona que les recomiendo muchísimo para evolucionar, para crecer y para aprender cada día más, para darle un mejor servicio a todos sus clientes. Una vez más, como muy bien acostumbrado nos tiene José, por el gran contenido y valor que nos proyecta en cada una de sus charlas, ha hecho pues enriquecer más los conocimientos. Bueno, el curso estuvo excelente, cumplió con todas mis expectativas. Vine yo a buscar más material para poder servir mejor a mis clientes. Voy a poder cumplir con ese compromiso que tengo con los clientes de poder ayudarlos en sus créditos hipotecarios. Bueno, el curso de fue excelente, muy nutrido, y la verdad que estoy muy agradecido con José, porque José es especial y dedicado a la materia que le estoy dando. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Buenas noches, José, sí te escuchamos. Hola, Buenas buenas noches. noches, José. Hola, José. Buenas noches, sí se escucha bien, claro y ¿Cómo están? fuerte. Correcto, Perfecto, así es. perfecto, gracias por confirmar. Bien, el día de hoy, bueno, para los que no me conocen, de repente recién han ingresado al grupo, mi nombre es José Oc, soy especialista en créditos hipotecarios, además tenemos una inmobiliaria en la cual, además de los servicios de intermediación, brindamos asesoría financiera e asesoría legal relacionada siempre a inmuebles, ¿no? Vamos a compartir hoy un poco de información. Puede ser totalmente transparente como siempre. Esta clase ya la hemos dictado de manera presencial, incluso un poco más completa de la que vamos a compartir hoy por temas de tiempo, pero la hemos dictado de forma presencial los últimos 2, 3 viernes de marzo. Así que si alguien ya ha estado en la clase, vamos a hablar casi de lo mismo, pero seguramente con algunos ejemplos diferentes de acuerdo a lo que vaya saliendo, ¿no? Esta clase es parte de un curso que tenemos especializado de créditos hipotecarios. Al final también les voy a comentar un poquito del curso, pero lo que vamos a compartir es gran parte del primer tema del curso, ¿no? Tal cual. O sea, vamos a compartir realmente lo que manejamos y conocemos en función a los créditos hipotecarios. Es más, tengo el reto de ver mucha casuística para este miércoles, porque como les he comentado, esta clase ya la hemos hecho de manera presencial y gran parte de los que asistieron a las clases presenciales están en el curso, así que no puedo repetir la clase el día miércoles, ¿no? Pero hoy vamos a compartir mucha información. Vamos a hablar básicamente de la diferencia entre créditos hipotecarios y préstamos personales con garantía hipotecaria. Ya vamos a hablar del proceso de compra-venta. De repente lo enfocamos de manera diferente a lo que hemos revisado en las clases anteriores, como para poder darle un poquito más de valor a la clase. Ok, solamente quiero ver, a ver cuántos somos. ¿Alguien que ingrese por primera vez o que vea por primera vez una clase nuestra? ¿Qué tal, José? Sí, por primera vez.
¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Eres agente también? Así es, agente inmobiliario. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, nada, vamos. Hola José, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Buenas noches. Yo también primera vez a tu clase, no he tenido la oportunidad Ok, anteriormente. me parece que estás en la Cámara Inmobiliaria de Agentes. No, en la Cámara no, en el Colegio de Agentes, me parece haberte visto ahí, No, no ¿no? estoy en Aspay. Ah, ok, ok. Ya en Aspay también en algún momento he dictado una clase Sí. con Hola, Carlos. primera vez que ingreso a tu clase. Buenas noches. ¿Qué tal, Giancarlo? Buenas noches. Después hay varias caras conocidas por aquí. Sí, yo también, primera vez, buenas noches, José, nos conocimos hoy día en Smart. Hoy por la tarde, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ivonne? Buenas muy tardes, bien, gracias. buenas noches ya. Ya, Buenas perfecto. noches. Perfecto, vamos a compartir entonces un poco más de información. Vamos a empezar la presentación. Un segundo, por favor. Bien, para terminar de presentarme, como les decía, estoy gestionando y asesorando a personas y empresas hace mucho tiempo. Tengo 15 años viendo operaciones de crédito. También asesoramos para inversiones inmobiliarias, que es básicamente personas o empresas interesadas en adquirir inmuebles con un enfoque de inversionista. Soy broker de JM Inmobiliaria y dentro de las cosas que hemos visto han sido más de 1000 casos evaluados, más de 200 operaciones gestionadas en los últimos 15 años. Y esto es lo que me gusta, pues, ¿no? Despierto gestionando operaciones y es lo último que hago al final del día, bueno, también con un espacio para la familia, ¿no? Pero en el día, en la parte laboral, es lo que venimos haciendo todos los días y lo que vamos a compartir hoy está relacionado a esa experiencia. Como le decía, esto es parte de un curso que tenemos el día miércoles. El primer módulo empieza con lo que nosotros consideramos como fundamento de los créditos hipotecarios, porque la intención que tenemos es poder esclarecer o dejar claros algunos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Seguramente en la sala habrán muchos colegas, muchas personas que ya tienen experiencia, que ya han visto operaciones y lo tienen claro, pero hay quienes por ahí confunden algunos conceptos y en la medida en que los podamos conocer, nos va a permitir poder orientar mejor al cliente o para nosotros mismos tomar las mejores decisiones e incluso saber qué opciones tenemos en cuanto a alternativas del banco para cada cliente, ¿no? Entonces, dicho esto, lo básico en un crédito hipotecario es poder definirlo, ¿no? Y lo definimos como un financiamiento, es un préstamo a largo plazo, entre 5 y 30 años, que sirve para comprar un inmueble que tenga que ser de uso casa-habitación y que tiene una garantía constituida mediante una hipoteca, y esa garantía es el inmueble que se está comprando. Seguramente a algunos les parecerá obvio, ya, pero aquí hemos resaltado que para que sea un crédito hipotecario, para que tenga condiciones de un crédito hipotecario, tiene que ser para comprar un inmueble. Segundo, el uso tiene que ser casa-habitación. Yo no puedo gestionar un crédito hipotecario para comprar una oficina o un local comercial. ¿Esos productos tienen una hipoteca? Sí, definitivamente tienen una hipoteca, pero el producto como tal no es un crédito hipotecario porque el crédito hipotecario tiene condiciones particulares frente a un préstamo personal con garantía hipotecaria o frente a un préstamo comercial para adquisición de activos fijos, que serían los productos para los casos que les he mencionado hace un momento. ¿Ok? Y lo otro es que la hipoteca se constituye en el inmueble que se está comprando y financiando. Esos son los requisitos que se deben cumplir para que sea un crédito hipotecario. Que en el camino pueden haber excepciones, sí, sí pueden haber excepciones, pero no es lo usual. Lo usual es que cumpla con estas condiciones que estamos señalando. Bien, ahora, como agentes inmobiliarios, conocemos o sabemos
que lo que nos importa es la operación de compra-venta. Y en la operación de compra-venta interviene dos partes, comprador y vendedor. Y obviamente tiene que haber un inmueble y un pago por este inmueble. Es lo único que se necesita para poder formalizar una operación de compra-venta. No es obligatorio que intervenga un agente inmobiliario, no es obligatorio que intervenga el banco. Entonces, lo básico para poder hablar de una compra-venta, comprador, vendedor, que existe el inmueble y que hay un pago por este inmueble. ¿Ok? Partimos de esa premisa. Luego, esta compra también se puede hacer mediante un crédito hipotecario. Y aquí sí hay intervención del banco. Y si hay intervención del banco, el comprador siempre va a poner una cuota inicial, va a pagar una parte que es desde el 10%, no significa que la cuota inicial sea el 10%, es desde el 10% sujeto a evaluación crediticia. Y el banco va a financiar la diferencia que podría ser hasta el 90%. Ambos entregan el dinero y hay una parte vendedora que contra ese pago entrega las llaves y la posesión del inmueble. ¿Ok? Ahora, este sería el flujo. Este sería el flujo de la transacción. Como les decía, hay una parte que pone la cuota inicial, que es el comprador. Hay otra parte que viene a ser el banco, que normalmente pone la mayor parte y el propietario, el vendedor, entrega el inmueble al comprador, pero este inmueble tiene un candadito, tiene un gravamen que solamente se va a levantar con la autorización del banco. Por eso en la figura podemos ver que la casa, si bien es cierto, pasa a nombre del comprador, tiene un gravamen y hay una llave que solamente la tiene el banco y solamente con autorización del banco es que se puede levantar. Como les decía, pueden haber conceptos que parecen obvios, pero por ejemplo, he escuchado a muchas personas, a muchos colegas y clientes, pensar que cuando compro con un crédito hipotecario, el inmueble sale a nombre del banco y que no lo puedo vender mientras no le cancele. Eso lo vamos a desarrollar más adelante seguramente, pero simplemente para aclarar que si yo compro con recursos propios o compro con un crédito hipotecario, siempre el inmueble va a salir a nombre de la persona que está comprando. Que el banco tenga el inmueble como garantía y se constituya una hipoteca es otra cosa. Y que la hipoteca solamente se pueda levantar a la solicitud del banco es otra cosa. Pero a solicitud del cliente, del comprador, pero con autorización del banco se puede levantar. Pero el inmueble siempre, así yo ponga, en el hipotético caso que el banco me financie el 100%, que no existe, pero en el hipotético caso que me financie el 100%, el inmueble sigue saliendo de nombre del comprador, del cliente, porque el banco financia el inmueble y quiere constituir la hipoteca, no es que quiera que el inmueble pase a su nombre. ¿Ok? Y obviamente queda en garantía para el banco. Y una vez que ahí se haya realizado esta transacción, se haya gestionado la compra-venta con crédito hipotecario, ya el comprador el vendedor, perdón, el propietario sale de la figura y queda una relación a largo plazo entre el comprador, que viene a ser el cliente del banco, que viene a ser el deudor, y el acreedor, que es el banco. Entonces, hay un inmueble que está en favor del banco, pero con una hipoteca en favor del banco, y hay un cliente deudor que mes a mes viene pagando sus cuotas hasta poder cancelar. ¿Ok? Y este es el escenario ideal, pues, ¿no? El escenario ideal es que podamos participar en una operación de compra-venta en el que en la mayoría de casos participe el banco, que podamos ser partícipes de esto, pero partícipes como agentes inmobiliarios, ¿no? Que nos permita generar un negocio como agentes inmobiliarios. Entonces, el objetivo de esta clase es que podamos revisar algunos aspectos, tener claros algunos conceptos para poder orientar a nuestros clientes, para poder brindar un servicio completo, especializado, y participar obviamente en el negocio con el objetivo de generar una comisión, no solamente por la venta, sino por una asesoría integral a los clientes.
Entonces, este es el escenario ideal que nosotros sugerimos, es el escenario en el que participamos cuando gestionamos una operación, ya sea desde el lado del comprador o del vendedor. Independientemente de ello, lo importante es que ambas partes estén claros desde el principio, ¿no? Y la forma en la que nosotros podemos anticiparles lo que va a pasar en cuanto a requisitos, procesos, riesgos, costos, gastos y todo lo que incluye esta operación de compra-venta con crédito hipotecario, es conociendo paso a paso, pues, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien que opine diferente? A ver. Si no hay preguntas, avanzamos. ¿Qué implica un crédito hipotecario para una persona que va a comprar, ¿no? Para un cliente comprador o que en el camino se vuelve un deudor, ¿no? Un deudor en el sentido de que tiene una obligación mensual que pagar con el banco. Básicamente implica acceso a financiamiento para la compra de un inmueble, una vivienda, sin la necesidad de disponer del 100% del precio de compra-venta. Es la posibilidad de comprar un inmueble que en condiciones, o sea, que sin la existencia de un crédito hipotecario no hubiese podido comprar porque hubiese tenido que conseguir o juntar o reunir el 100% del precio de compra-venta y esto es más complicado. Entonces, es una facilidad que pueden tener los clientes, pero también es un compromiso a largo plazo, porque o sea, el plazo promedio de un crédito hipotecario es 20 años. Hay casos de 10, de 15, de 25, no he visto ninguno de 30, pero existe la posibilidad de gestionar uno de 30. Entonces, estamos hablando de un compromiso y una obligación que el banco asume a largo plazo. Entonces, es importante no solamente que el cliente pueda comprar un inmueble, no solamente que pueda encontrar un precio dentro del rango de precio de mercado, sino también es importante que pueda conseguir buenas condiciones de financiamiento, porque la diferencia en tasa, en cuota, en 1 o 2 puntos de tasa, estamos hablando de varias decenas de miles de soles en el plazo del crédito, en el plazo total. Entonces es importante que el cliente pueda tomar buenas decisiones para poder, para que esta experiencia a largo plazo sea la mejor. Y en la medida en la que nosotros podamos orientarlos, definitivamente nos permite trabajar nuestra marca personal y nos permite tener la oportunidad de tener un referido y un cliente fidelizado, ¿no? Por eso, en la medida que conozcamos esto, los podemos orientar, los clientes pueden obtener mejores beneficios o pueden tener una mejor experiencia incluso, y en base a eso podemos generar más negocios, asegurar el negocio y generar nuevos negocios también. Y también tiene la responsabilidad de mantener la propiedad y cumplir con los pagos para evitar riesgo de resolución de contrato y ejecución de garantía. Claro, como mencioné hace un momento, estamos hablando de una operación a largo plazo en la que el cliente tiene que asumir una obligación mensual. En la medida que pague, no pasa nada, pero si existe algún atraso, como vimos aquí, o vamos mejor la anterior, aquí, el cliente está obligado a pagar mes a mes sus cuotas. Si esto se hace de manera regular, no pasa nada, va a cancelar y el banco lo que hace es levantar la hipoteca y el inmueble siempre estuvo a su nombre, simplemente que ahora queda libre de gravamen, queda libre de la hipoteca. Pero tiene la obligación de cumplir porque en la medida que no cumpla, el banco puede resolver el contrato y puede ejecutar la garantía o lo que se conoce comúnmente como que puede rematar su propiedad y recuperar el dinero o parte del dinero que le prestó, ¿no? Entonces, esto también los clientes a veces no lo tienen claro y es importante que lo sepan. Ahora, podríamos pensar que esto podría generarle algún temor o podría ser incluso que se nos caiga la venta si es que se lo decimos así fríamente, ¿no? Pero es importante que pueda pasar por una buena evaluación también para, no solamente con el objetivo de cerrar y como sea, si le cobren 15% de tasa de interés, no es mi problema. O sea, podríamos hacerlo, pero en el largo plazo eso no es sostenible, ¿no? Porque con seguridad
si nosotros presionamos para que compre de cualquier manera, no solamente no nos va a recomendar, no solamente no lo vamos a fidelizar, sino para nuestra mala suerte, en algún momento algún conocido de ese cliente trabaja con nosotros y el cliente se entera, definitivamente no va a tener la mejor opinión de parte nuestra. Entonces, yo siempre sugiero que podamos llevar esto de la mejor manera y con la mayor transparencia posible. Ahora, ya hablamos del crédito hipotecario, ¿no? Pero si yo ya tengo un departamento, una casa y necesito efectivo, ¿puedo solicitar un crédito hipotecario? O sea, el producto que puedo solicitar es un crédito hipotecario. ¿Alguno puede opinar sobre esto? ¿Que tiene alguna opinión, posición sobre esto? Puede solicitar un crédito con garantía hipotecaria, ¿correcto? ¿Es así? Ok. O sea, un crédito con garantía hipotecaria. Claro, con garantía hipotecaria. La casa es, digamos, la garantía. Ok, ¿alguien opina diferente? Gracias, Mirta. Buenas noches, José. Mi nombre es Inés, primera vez que entro a tu curso. Buenas noches, Inés. Sí, mira, yo opino de que sí, o sea, la pregunta, si no entendí mal, es que tiene un crédito personal, una No, persona. tengo un departamento, tengo un Ya. departamento que está a mi nombre, que está libre de gravamen y necesito dinero, necesito efectivo para, no sé, pues para capital de trabajo de mi empresa. ¿Puedo solicitar un crédito hipotecario contra ese departamento? Pero tú quieres un crédito para capital de trabajo, no quieres un crédito hipotecario, O entonces. sea, tengo un departamento y voy a ir al banco y decirle necesito dinero, no le voy a decir para qué, pero tengo un departamento que te puedo dejar en garantía. Claro, sí, ese ya no sería crédito hipotecario, creo yo. Ok, aquí hay manos levantadas, creo. A ver. Ya, perfecto, Inés, muchas gracias. Bonnie, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. De acuerdo al enunciado que se visualiza, tengo un DEPA y necesito efectivo, y tal como lo has explicado, este efectivo lo requiere para hacer uso de cualquier cosa menos un crédito. Pero y la pregunta es, ¿puedo solicitar un crédito hipotecario? Como el nombre mismo lo dice, el crédito hipotecario, ahí se está hipotecando un bien y el banco le puede otorgar este crédito siempre y cuando ese dinero vaya para adquirir un bien inmueble, más no para otro tipo de uso, como que la pregunta dice, ¿no? Para hacer un negocio o cualquier otra cosa. Ok, entonces la respuesta en tu caso sería no. Correcto. Ok, gracias. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Oh, yo pienso que se puede pedir un crédito, el banco le puede dar un crédito previa evaluación y puede utilizar el inmueble como garantía. ok, Por ejemplo, pero ¿es sí, hipotecario o no? no es hipotecario, Ok, o sea, sí no es pueden dar un hipotecario. préstamo usando el DEPA como garantía y no es hipotecario. Exactamente. Ok, No es hipotecario. ok. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Levantaste la mano. Hola, José, sí. Bueno, yo creo lo mismo. Creo que no es un crédito hipotecario, no vendría a ser un crédito hipotecario. Es un préstamo, bueno, el uso que le va a dar no es para comprarse un bien, un inmueble. Podría ser un Ok. préstamo personal, ¿no? Que deja como hipoteca, prenda su casa, puede ser. Pero no es un crédito hipotecario para mí. No sé si estoy bien. Sí, está bien. O sea, vamos a revisarlo ahorita, pero
La idea es poder comentar en función a la información que manejamos y lo vamos revisando, ¿no? Gracias, Paloma. Paloma, levantaste la mano. Renzo, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, sí, sino que no se levantaba mi micrófono. No. Pienso igual que Heidi, tú puedes pedir un préstamo al banco o solicitar un crédito y poner como garantía tu propiedad, ¿no? Luego el banco evaluará según eso según la tasación de la propiedad, cuánto de crédito puede darte, ¿no? Ya, Creo. ok. Está ahí. Igual sujeto de evaluación, pero no es un crédito hipotecario en tu caso. No, no es un crédito. Listo, perfecto, Paloma. Renzo. Garantía hipotecaria. Eso es lo que más que todo lo que manejábamos, ¿no? Crédito con garantía hipotecaria. Es un crédito o un préstamo con garantía hipotecaria. Claro. Ok, o sea, no es un crédito hipotecario, lo que me aprobarían. Ya, claro, gracias, Renzo. Inés creo que se quedó con la mano levantada. Hola, José. Sí, no, solamente quería hacer una acotación Sí. que me parece que las instituciones financieras manejan una estructura determinada, o por lo menos tienen tipos de créditos, ¿no? Por ejemplo, si es crédito vehicular, no se maneja bajo otra dinámica, el crédito garantía hipotecaria, como mencionan los demás compañeros, podría ponerse como hipoteca a ese departamento, pero no recibe el nombre de crédito hipotecario en ese caso, ¿no? Ya, perfecto. Sí, de hecho, todos tienen razón. De hecho, varios de los que han comentado también ya hemos tenido la oportunidad de compartir alguna clase y ver estos temas y también seguramente por la experiencia que han tenido. Pero empezamos la reunión comentando de que para que sea un crédito hipotecario se tendría que comprar un bien inmueble, ya tendría que existir la compra de un bien inmueble, tenía que ser de uso casa-habitación, ya y que la garantía que se constituya tenía que ser la misma, el mismo inmueble que se está comprando, ¿no? Si yo ya tengo un inmueble, en principio no estoy comprando nada, luego puede ser casa habitación, eso sí se cumple, o sea, la garantía de que quede en favor del banco, pero no estoy comprando nada, por lo tanto no estoy dejando en garantía el inmueble que estoy comprando. Entonces estamos hablando de otro producto. Y si hablamos de otro producto, significa que tiene otras condiciones. Y básicamente la diferencia va a estar en el plazo y en la cuota. Va a tener seguro de desgravamen, va a tener seguro de inmueble, va a haber un saldo capital, va a haber intereses, o sea, intereses mensuales que me cobran, pero la tasa de interés va a variar seguramente. Ahora, nos podemos encontrar en el camino con créditos hipotecarios con tasa de 11 y préstamos personales con tasa de 8.5. Lo lógico es que el crédito hipotecario tenga una tasa más baja que el préstamo personal con garantía hipotecaria, que es el producto para la consulta que estamos haciendo. Pero no solamente depende del producto, depende también del perfil del cliente, depende del momento en el que saque el crédito. O sea, no es lo mismo octubre del 2023 que julio del 2020 o marzo del 2025, ¿no? Son momentos en los que las tasas de interés para el mismo producto, para el mismo cliente, fueron diferentes en función a la tasa de referencia y en esos tiempos en función a la inflación, en función a la emergencia sanitaria, ¿no? A los objetivos que tenía el BCR. Entonces, lo que mueve la aguja de las tasas de créditos hipotecarios es la tasa de referencia, ¿no? Entonces, en la medida en la que la tasa de referencia esté por encima de
7%, 7.75 que llegó en el 2023, no existen créditos hipotecarios por debajo de 8%. O sea, no había forma y como que no existían, ¿no? Ahora sí podemos encontrar una tasa de crédito hipotecario por debajo de 8, pero en el 2023 es imposible. Y en el 2020 podíamos encontrar tasas de créditos hipotecarios de 4%, cosa que en este momento también es imposible. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro cuál es la diferencia o para qué nos sirve un crédito hipotecario. Ya, claro que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero lo voy a comentar al final, en la que sí puedo sacar efectivo teniendo un departamento con condiciones de crédito hipotecario, pero no es un caso usual, no es algo regular, pero sí se puede y definitivamente sí lo he hecho, ¿no? Si no, no les comentaría esto, sería algo que me contaron, que creo, pero no, o sea, lo que estamos conversando es en función a lo que hemos hecho, ¿no? Bien, entonces, teniendo claro que no es un crédito hipotecario, estamos hablando de un préstamo personal con garantía hipotecaria en el que no interviene un comprador. Aquí debería decir, bueno, sí, es propietario en este caso, ¿no? Pero que a la vez es deudor, es propietario y deudor. Porque para lo que fuese, entrega su inmueble en garantía al banco. Cuando digo entrega, no es que se lo transfiera, sino que constituye una hipoteca en favor del banco y el banco entrega efectivo contra ese inmueble. Y se constituye la hipoteca en las mismas condiciones de un crédito hipotecario en cuanto a la garantía. Quiere decir que se inscribe la hipoteca, se genera el gravamen y solamente a solicitud del cliente deudor, pero con autorización del banco, se puede levantar esta hipoteca. Si el banco no emite el documento para levantar la hipoteca, por más que yo haya terminado de pagar esa deuda relacionada a este préstamo, porque pueden haber otras observaciones, definitivamente esto puede quedar pendiente. Un segundo. Bien, y aquí tenemos un cuadrito en el que podemos ver la diferencia entre un crédito hipotecario y un préstamo personal con garantía hipotecaria. ¿Ok? La diferencia es básicamente, como les mencioné, tasa y plazo. Y lo otro viene a ser la garantía, ¿no? Pero, y hay una diferencia adicional que es el porcentaje de financiamiento, ¿no? La cobertura que exige el banco. Por ejemplo, vamos a revisar. En el caso de crédito hipotecario, me financian máximo al 90% de valor comercial. En el caso de un préstamo personal con garantía hipotecaria, me financian máximo al 70% del valor comercial. En el caso de la tasa, en este momento, marzo del 2025, yo puedo conseguir tasas de crédito hipotecario entre 7.5 y 10%. En este momento, marzo de 2025, puedo conseguir tasas de préstamo personal con garantía hipotecaria entre 9 y 13%. Es el rango de tasas que se pueden asignar a un cliente de acuerdo al nivel de riesgo que represente un determinado cliente para cada banco. Esto puede variar, misma persona, mismo cliente, puede variar entre un banco y otro. El plazo también es diferente. En un crédito hipotecario, entre 5 y 30 años, un préstamo personal con garantía hipotecaria, en realidad puede ser menos de 5, pero si es menos de 5, es muy probable que sea porque un importe, estamos hablando de un importe mínimo, y un importe mínimo en realidad no debería ser gestionado con un crédito hipotecario, porque estamos hablando de un gasto que no sería necesario asumir si el importe no es mayor a 100, 150 mil soles, que se puede conseguir mediante un préstamo personal sin garantía, ¿no? La cuota, porque la tasa es más baja y porque el plazo es más largo, pues definitivamente tendría que ser menor que la cuota de un préstamo personal con garantía hipotecaria. En cuanto a la garantía, ya lo hablamos, ¿no? La garantía es el inmueble financiado en el hipotecario, en el personal es el inmueble del que solicita o incluso en casos excepcionales podría ser de un tercero. Y para
para llevar esto a la práctica, para ver un ejercicio que nos permita ver las diferencias que estamos conversando o un caso que podría ser real, podemos hablar de un inmueble de $500,000 en el que el banco podría financiarle a una persona 450.000 soles y a otra persona que tiene un inmueble de $500,000 puede conseguir 350.000 soles contra su inmueble, ¿no? En el primer caso la tasa podría ser 8%, en el segundo caso si tiene el mismo perfil, estamos hablando del mismo perfil de riesgo, 10%, porque es otro producto con tasas más altas, plazo 20 años promedio en el hipotecario, 10 años podría ser en el personal con garantía hipotecaria. Y si lo llevamos a cuota, la cuota en el hipotecario 4.050, la cuota en el personal con garantía hipotecaria 4.880. El inmueble financiado es ya lo vimos eso, ¿no? ¿Cuál es la garantía que queda por la operación? Esta información, ¿para qué me puede servir? Puede haber un cliente que, por ejemplo, quiere comprar un departamento, pero también es emprendedor, tiene una empresa y a veces necesita capital de trabajo. Entonces, me ha tocado casos en los que el cliente me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el 50% y eso es lo que voy a aportar. Y ya le digo, ok, si dispones de ese dinero y es dinero que no vas a usar, que no podrías invertir, o sea, que tienes obviamente otros excedentes, otros flujos, no pasa nada. Pero lo que yo le sugiero siempre es que haga un flujo de caja a un año por lo menos y vea si en ese tiempo va a necesitar efectivo, va a necesitar algún tipo de financiamiento. Porque han habido casos en los que llega una persona que puso 50% y luego está viendo la forma de gestionar un capital de trabajo. ¿Ya? Obviamente acá hay un tema tributario que también tiene que evaluar, que no es mi especialidad, que yo le digo consulta con tu abogado para ver, perdón, con tu contador para ver cuál es la mejor alternativa, pero hablando solamente de producto, de tasa de interés, de financiamiento y de costo financiero, no es recomendable porque en el crédito hipotecario tienes un préstamo a largo plazo con tasa baja, que si luego de invertir, o sea, ese capital de trabajo que tú necesitas, te genera un 30, 40, 50% o en un año duplicas o triplicas, puedes venir y cancelar el crédito. Pero no es lo más inteligente, no es lo más óptimo poner 50% de cuota inicial y a los 2 meses gestionar un tema de capital de trabajo con tasa de 20, 25%. Entonces, es algo que tendría que evaluar antes de poder decidir qué cuota inicial voy a poner, ¿no? Como una forma de aplicar esta información, como es una forma en la que aplicamos esta información. Ahora, ¿cuál es mejor? Siempre va a depender del uso o de la situación, ¿no? De la situación en la que se gestiona esta operación de crédito. Si yo voy a comprar una casa, un departamento o un terreno, dependiendo de la ubicación del terreno y de las condiciones, o una casa de playa, una casa de campo, siempre va a ser mejor un crédito hipotecario que un préstamo personal con garantía hipotecaria. Pero, si yo quiero comprar una oficina, un local comercial, ya, o necesito capital de trabajo, o quiero construir o remodelar, o quiero comprar un departamento, pero eso lo voy a explicar al final, nos quedamos con los 3 primeros puntos, siempre va a ser mejor un préstamo personal con garantía hipotecaria. Pero es importante tener claro, que lo deberían tener claro todos los funcionarios de banco, no siempre es así, es importante tener claro que si yo voy a pedir un préstamo personal con garantía hipotecaria para comprar una oficina, ese no tendría que ser mi argumento o el destino del dinero que yo informo al banco en el planteamiento, pero más que al banco, a la persona que me está atendiendo y lo que esta persona transmite. Porque si yo pido un préstamo personal, o sea, ahí está clarísimo, personal, ¿ya? Por más que sea con garantía hipotecaria, para fines comerciales, esa operación no la van a aprobar, ¿ya? Son muy pocos los clientes que pueden transmitir esa información así, tal cual al banco, y el banco se las aprueba, pero es por el perfil de cliente que tienen, no es para todos. Siempre es mejor
proponer una operación en la que yo indico que voy a hacer una remodelación, una reconstrucción. Lo bueno en estos casos es que mi sustento no tiene que ser o sea, no hay un avance, un seguimiento al avance de obra para poder sustentar esta operación. Sí me van a pedir un presupuesto, el que firma tiene que ser un ingeniero, un arquitecto, o una empresa, ya, o sea, el presupuesto de obra tiene que ser de todas maneras, por ahí puedo gestionar algunos planos. Puede representar un gasto, pero al final es una inversión porque puedo conseguir mejores condiciones en cuanto a tasa que verlo desde el lado comercial, o incluso puede ser la única opción, porque si yo, no sé, pues una persona es médico, es empleado, para que te financien una operación comercial, tú tienes que realizar actividades comerciales. Entonces, esto sería observado de todas maneras. Entonces, indica ahí, pues, ¿no? La propuesta inicial, la propuesta no debe indicar el destino del dinero real, ¿no? Deberíamos buscar una forma y para eso los funcionarios nos pueden ayudar. Pero es importante que lo conozcan ustedes, que lo conozca el cliente en caso les toque alguna operación que esté relacionada a esto, porque, porque sin ir muy lejos, ¿no? Hay clientes que si bien es cierto, podrían calificar, tienen una cuota, o sea, que les genera una salida importante al mes de la empresa y no se pueden comprometer a una nueva cuota de crédito hipotecario. Entonces, lo que se hace es una consolidación de deuda. Y en la consolidación de deuda lo que hacemos es incluir comercial y personal a largo plazo para que pueda tener posibilidades de tener una cuota más manejable en la deuda actual y una nueva cuota de crédito hipotecario. Pero consolidar comercial, o sea, de deudas de la empresa, del negocio, con las deudas personales, no es posible. O sea, no me van a dar un préstamo personal con garantía hipotecaria para pagar capital de trabajo, o sea, por el simple hecho de que uno estaría comprando deudas que han sido usadas con fines comerciales con mi endeudamiento personal. Dos, que estas deudas tienen tasas más altas. Entonces, la lógica del banco es si yo te voy a comprar deudas con tasas más altas, ok, van a ser menores, pero no te voy a comprar una deuda de 22% comercial con 9%, ¿no? O sea, o sea, de alguna u otra manera, la lógica es que si tú vas a ganar dinero con esta operación, porque es comercial, también quiero parte de la torta, ¿no? Es la lógica que se usa o que se maneja al momento de asignar una tasa. ¿Ok? Y en el caso del departamento, como le dije hace un momento, hay o hemos tenido en algún momento la ocasión de poder financiar un inmueble con un préstamo tipo personal con garantía hipotecaria en el que la garantía no era el inmueble que se estaba comprando, ¿no? Pero esto se hace entre dos personas que se conocen y que hay la confianza de que al momento de hacerle el pago, el dinero regresa o en las condiciones en las que hayan quedado, ¿no? Es un poco más complejo, pero sí se puede. No, ahorita puede ser extenso poder detallarlo, pero hay muchas excepciones que se pueden manejar, pero no es lo usual. Lo usual es préstamo y crédito hipotecario, préstamo personal con garantía hipotecaria. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia con un préstamo personal con garantía hipotecaria? Este préstamo personal con garantía hipotecaria funciona de manera similar con los préstamos con garantía hipotecaria que vemos en redes sociales, con la diferencia de que los de redes sociales se manejan con empresas que levantan capital ya de personas que quieren invertir o directamente personas que tienen la cantidad suficiente como para poder invertir y prestar contra un inmueble, ¿no? Pero hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunas diferencias como la tasa y hay algunas diferencias como la flexibilidad o la evaluación para poder otorgar este crédito. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en préstamos con garantía hipotecaria de banco o préstamos personales o préstamos con garantía hipotecaria de terceros? De repente han vendido algún departamento que haya estado en estas condiciones.
¿Han tenido algún problema con algún cliente? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Nadie ha visto un préstamo personal? ¿Nadie ha invertido en un préstamo personal? Porque por ahí también los pueden haber invitado a invertir en este tipo de operaciones, indicando de repente de que es 100% seguro, porque hay una garantía por medio, ¿no? ¿Consideramos que es 100% seguro? ¿O creen que hay algún riesgo? O sea, para el banco, ¿este préstamo personal con garantía hipotecaria representa algún riesgo? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Dime, ¿cuál es tu experiencia? Como por el caso de cuando el banco te lo pide como garantía hipotecaria cuando lo haces con el banco o con un privado. La experiencia que hayas tenido. Pero en el caso del banco, de hecho que sí es seguro, porque el banco, tú sabes que se protege y en final de cuentas estaría o eleva el bloqueo de la propiedad, ¿no? Entonces, para el banco definitivamente es seguro. También cuando hacen un préstamo con garantía hipotecaria, Ujú. ya vamos a tener bien claro el contrato y elevarlo también a registros públicos, pero básicamente los controles que se hagan dentro del contrato de este préstamo Ok. es lo que va a estipular de qué tanta garantía tiene, ¿no? Ahora entiendo que para hacer este préstamo, este proceso hipotecario o préstamo personal con garantía hipotecaria, tienes que también hacer un buen estudio de títulos, ¿no? Para que puedas darse, inclusive hay varias formas de poder, dependiendo del monto, creo que lo consideran algunos, algunas transacciones o contratos con retroventa, otros con no me acuerdo la figura, pero en ese momento, pero es cuando se te facilita hacer la requisa, la transferencia del bien, una vez que incumple la persona que está solicitando el préstamo, ¿no? Entonces hay varios factores que se pueden considerar, o varias cláusulas dentro del contrato que se puede considerar para darle la garantía al prestamista en este caso. Ok, o sea, ¿tú consideras que para el banco es 100% seguro y para el prestamista, o sea, la persona natural o la empresa no financiera, es 100% seguro o asume más riesgos que el banco? O sea, depende del contrato, ¿no? Pero yo creo que si se hace un buen contrato y se hace con la inscripción y todo bien notarial y con un buen estudio de títulos, sí es realmente seguro. Solo que, claro, el único problema es cuando no se hace un buen contrato, por ejemplo, o no se hace un buen... Entonces lo que ocurre es de que al momento de ejecutar la garantía es donde el propietario, en este caso del bien, podría objetar ante una debilidad alguna o algún, no me acuerdo el término, pero un error, digamos, dentro Ajá. del contrato, ¿no? Ok, puede encontrar algún pasivo legal, algo que pueda observar al momento de que ejecuten la garantía. Un vacío legal podría, por eso es importante cómo haces el contrato y qué documentos o qué cláusulas se contemplan. Bueno, básicamente cómo haces un buen contrato para que tengas la seguridad de ambas partes, ¿no? Ok, ok, dale, gracias. Paloma, ¿tienes alguna experiencia? Experiencia no, pero yo, o bueno, sí, yo creo que el banco no le interesa la casa, nunca. Al banco lo que le importa es que le devuelvan la plata. Entonces, Ok, por más, sí, de hecho, yo creo que puede tener como garantía la casa, pero finalmente cuando la remata la puede rematar en bastante menos. Y creo que al banco lo que le importa es ver la capacidad eh, de economía que tiene el cliente para poder devolverle el dinero, ¿no? Y devolverle el dinero con los intereses que le está cobrando. ok, Por más ok. que igual pueda tener como garantía la casa, ¿no? Sí, opino lo mismo. De hecho,
les voy a compartir algo de información en base a los casos que hemos visto, tanto de evaluación, para ver cómo es que piensa el banco, porque no se los he comentado, pero yo estuve 8 años en el BBVA, estuve dentro, vi muchas operaciones cuando estuve en el banco, y bueno, luego he visto muchas más operaciones fuera en diferentes bancos. Y me reúno constantemente con funcionarios de banco porque es parte del negocio que tenemos. Entonces, lo que dice Paloma es cierto, al banco no le interesa la propiedad, ya el banco no quiere quedarse con tu casa, no es negocio el banco porque hasta incluso adjudicándose la propiedad es una carga para el banco, ¿ya? Pero si es que tiene que ejecutar la garantía, lo va a hacer, ¿ok? Por eso es que la prioridad en una evaluación de crédito, ya sea hipotecario o préstamo personal con garantía hipotecaria, la prioridad siempre va a ser que el cliente tenga la capacidad de poder asumir la cuota mensual y no tenga, o sea, la probabilidad de que se atrase o deje de pagar sea cada vez menor según la evaluación. Si eso no sucede, el crédito no se puede aprobar. Por más que yo tenga un inmueble, un préstamo personal con garantía hipotecaria de $1 millón y yo solamente le pida al banco $50.000, si mis ingresos no son suficientes para cubrir la cuota de esos $50.000, no hay forma de que me aprueben el crédito, ni por excepción. Si no tengo capacidad de pago, el dictamen es rechazado. Tengo que sustentar de tal forma que le garantizo al banco de que puedo cumplir esa cuota. La evaluación tiene otras variables, otros criterios, pero pongo este ejemplo para que quede claro que desde el principio no es que le interese la propiedad. Ahora, que sea seguro en función a documentos, como menciona Renzo, sí, o sea, el banco eso lo tiene bien mapeado, ¿no? O sea, de hecho, no solamente presta dinero, sino también tiene un estudio de abogados externo y tiene un departamento legal interno que está constantemente ejecutando garantías, porque es parte del negocio, o sea, es una parte de las acciones que tiene que hacer para recuperar su dinero. ¿Ok? Entonces, sí puede ser seguro, pero hay algo que a veces escuchamos de que el banco nunca pierde cuando eso no es así. Les voy a poner un ejemplo práctico y claro, ¿no? Departamento de $500.000, el banco financia 450, el cliente pone 50.000 soles. El cliente paga dos cuotas, o sea, nada, paga 2 cuotas de 4.200 soles, que obviamente en esos 4.200 la mayor parte es intereses por la tasa y por el largo plazo, y no paga más. Lo que va a suceder en este caso es que el banco va a iniciar una acción de cobranza, y esta acción de cobranza puede tomar 2 meses, 3 meses, 5 o 6 meses para que pase a otra instancia. Esa otra instancia ya es un estudio de abogados que va a iniciar nuevamente la cobranza, pero con cartas notariales, con alguna visita domiciliaria, pero hay una gestión adicional. Esa gestión que realice el estudio la paga el banco. Luego, si el cliente no paga, tiene que iniciar una nueva gestión, pero ya judicial. Ese proceso judicial también tiene un costo y también toma tiempo. Entonces, ese tiempo puede ser 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo de la defensa legal que tenga y que realice el cliente deudor. ¿Ok? Una vez que, o sea, el resultado va a ser siempre que el banco llega a la ejecución de garantías. O sea, llega a la parte donde se tiene que rematar el bien inmueble. ¿Ok? Ese va a ser el resultado. La diferencia entre un cliente y otro es el tiempo. Pero la deuda existe, hay una hipoteca, está inscrita en registros públicos y lo que hay que hacer es ejecutarla. Pero una vez que el banco gane el proceso y se ordena el remate, si vamos a suponer que la tasación nueva que hicieron salió otra vez en $500.000, 3 años después, ¿ya? Lo que va a suceder es que 3 años después se va a rematar la propiedad, pero no se va a rematar ni en $500.000 ni en 450, que fue lo que el banco prestó, sino se va a rematar en las 2/3 partes del valor comercial.
Y las 2/3 es más o menos 332.000, si no me equivoco. 333.000 por ahí. Pero es 2/3, menos de 400.000 soles. O sea, menos de lo que el banco prestó. Entonces, no es que nunca pierda. Pueden haber casos en los que pierde. Y estamos hablando que a eso, a los 450, hay que agregar los intereses que transcurrieron en los 2, 3 años, hay que agregar los gastos notariales, registrales. Entonces, como me comentaba Heidi también, Heidi no sé si comentó, pero me vino a la memoria porque hemos visto una operación similar hace poco. Pero Paloma, perdón, no le interesa la propiedad porque lo que le interesa es recuperar el dinero. Y bajo esta premisa se puede iniciar una negociación en la que, a pesar que la deuda es 700.000 soles, podemos negociar y conseguir una cantidad de dinero importante. Pero aquí ya entra a tallar otra parte de la gestión, que es la negociación, ¿no? O sea, puede ser un mismo cliente, pero de acuerdo a cómo vaya negociando es que puede conseguir más o menos importe de cancelación. Y de forma de pago, y de tiempo, y de seguridad, ¿ya? Porque otra cosa que tenemos que saber, que no es, ahorita voy a continuar con el tema hipotecario, pero para compartírselos como cultura general o como información adicional que de todas maneras les puede servir porque está relacionada a inmuebles, es que todo pago que yo realice tiene que estar contra un documento, ¿no? Porque me pueden llamar y me pueden decir, mira, tu deuda de 300.000, paga ahorita 100 y ya con eso queda cancelado. Sí, pero si no hay un documento, yo pago los 100 y cuando ellos pidan esa excepción o gestionen esa autorización para condonar esa parte de la deuda que no estoy pagando y no se la aprueban, yo no tengo nada. Y lo que va a suceder es que esos 100 se aplican a los intereses. Y de repente de 300, ahora debo 250, 280, pero no estoy cancelando, no estoy saliendo del problema y no tengo cómo reclamar porque finalmente la deuda existe. Ok, con eso cierro esta parte para tener claro de que no siempre el banco, no es tan cierto eso de que el banco nunca pierde, ¿no? Y para cerrar el tema de créditos con garantía hipotecaria o préstamo personal con garantía hipotecaria, los que prestan como inversión, su porcentaje de financiamiento es menor, o sea, ellos prestan al 30, 35, en el mejor de los casos 40%, nosotros también en algún momento hemos hecho esas operaciones, y en la mayoría de casos la evaluación no es tan rigurosa a la capacidad de pago del cliente, ¿no? Van más por el lado del inmueble que está quedando en garantía y en muchos casos solamente en función al importe, o sea, ¿cuánto vale tu departamento? $100.000. Ok, según la regla que manejamos, yo te presto hasta $30.000. Si lo vemos en números, podríamos decir que estamos muy bien cubiertos, ¿no? Pero tendríamos que ver qué tipo de inmueble es, ¿no? Porque si es un terreno, de repente que vale 100.000 por el área, pero la ubicación no es la mejor, no sé qué tanto pueda cubrir la deuda, incluido el proceso que yo voy a iniciar luego para ejecutar la garantía, ¿no? No sé qué tantas personas puedan pagar esa cantidad de dinero en el lugar donde está ubicado el terreno. Entonces hay un análisis adicional que se debería hacer, pero que la verdad es que no siempre se hace, ¿no? Por eso también, si por ahí escuchamos que el préstamo personal con garantía hipotecaria es 100% seguro, o sea, que tengas una garantía no significa que tu dinero lo vas a recuperar mañana ni pasado. O sea, estar claros en eso. Obviamente podemos obtener más que lo que obtenemos en una cuenta a plazo, sí, pero tenemos que tener claro que asumimos un riesgo y ese riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad. Si yo quiero estar tranquilo, me voy al banco, lo pongo en una cuenta a plazo. Si yo quiero asumir un riesgo, invierto préstamo personal con garantía hipotecaria, hay inversiones, inversiones en facturas, ¿no? Hay diferentes tipos de compra antes de remate, o sea, podemos invertir en remates mismos, pero tener claro que siempre va a haber un riesgo. O sea, comprar una casa representa un riesgo. Seguramente no es lo usual, pero han habido y van a seguir habiendo noticieros donde gente incluso con educación, con profesión, con mucho dinero,
pierden su dinero en la compra de un bien futuro o invirtieron con alguien que no supo gestionar su dinero y va a pasar. Entonces, tener claro siempre que el riesgo va a existir. Ok, terminamos esta parte aquí y vamos a ver la segunda parte de la presentación. Listo. La compra-venta de un inmueble con crédito hipotecario siempre va a tener un proceso, siempre va a tener etapas, ¿no? Que pueden ir variando de acuerdo al caso, de acuerdo al cliente, de acuerdo a las condiciones, sí, pero hay etapas que no se pueden adelantar, ni se pueden obviar, ni se pueden pedir que se exoneren por alguna excepción. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a compartir aquí es un proceso, unas etapas o el proceso que manejamos en las operaciones que trabajamos, nuestras o con los agentes que trabajan con nosotros, en la que vamos a compartir algunos comentarios que por ahí les pueden servir en su día a día, ¿no? Entonces, el proceso hipotecario se divide en varias etapas claves donde el agente inmobiliario puede aportar valor, ¿no? En la preevaluación y recopilación de documentos, si conocemos cómo funciona esto, podríamos verificar ingresos, deudas y capacidad de pago sin la necesidad de llegar al banco. Podríamos hacerlo si manejamos la información de una preevaluación. Después, para la búsqueda y selección del crédito adecuado, podríamos orientar al cliente en qué cosas podría preguntar al banco, qué cosas podría solicitar, y podríamos, de acuerdo también al perfil del cliente, podríamos orientarlo hacia dónde se podría dirigir, hacia qué entidad podría dirigirse para obtener el crédito que necesita, ¿no? Una persona 100% informal podría de repente obtener un financiamiento en una caja. Pero, obviamente, mientras más informal eres, mientras menos ingresos puedas sustentar, el costo financiero va a ser mayor, ¿no? O sea, eso tenerlo claro de todas maneras. Después, también como agente inmobiliario podría aportar valor siendo el nexo de comunicación, pero efectivo, o sea, no simplemente mandar documentos entre el cliente y el funcionario, para ser parte del proceso completo, ¿no? Hasta la aprobación inicialmente y luego hasta la firma de escritura. Luego también podría participar en la tasación y estudio de títulos, pero básicamente adelantándome un poco a lo que va a pasar. No voy a realizar una tasación, no voy a realizar un estudio de títulos, pero sí puedo adelantarme un poco realizando un buen análisis comparativo de mercado y realizando una revisión legal, no un estudio de títulos, pero por lo menos una revisión legal que me permita encontrar algunas observaciones futuras, ¿no? Y finalmente, en el desembolso y firma de escritura, puedo coordinar tranquilamente e informar a las partes los plazos, ¿no? Cuáles son las etapas que continúan, y con el objetivo de poder evitar retrasos y sorpresas desagradables para las partes que intervienen en la operación. Y este es el proceso recomendado, el proceso que trabajamos. Hay etapas que pueden darse antes, que pueden darse después. En realidad, puede haber algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que sugerimos siempre es una preevaluación que no es parte del crédito. La preevaluación la hacemos nosotros, la puede hacer un funcionario de banco, la puede hacer el vendedor de una inmobiliaria, la puede hacer el mismo cliente. O sea, hay clientes, no sé, pues un economista que tiene su simulador y empieza a hacer números, dice yo califico hasta tanto, en base a la información que pueda manejar, ¿no? Pero la preevaluación con conocimiento la puede hacer cualquiera, siempre y cuando también tenga herramientas adicionales, como de repente un reporte de Infocorp. Si tenemos acceso a esto y conocemos cuáles son las políticas de evaluación, la podemos hacer. Pero hay una evaluación, y la evaluación formal siempre la va a hacer el banco y una persona, un área especializada en el banco, riesgos o crédito. Luego de la evaluación vamos a tener un dictamen que puede ser de aprobación, que cumplimos con las condiciones que el banco evalúa, requiere, necesita para aprobar. Podrían, y nos aprueban lo que pedimos, nos podrían aprobar el crédito con algunas modificaciones, como por ejemplo, valor comercial $100,000, perdón, precio compra-venta $100,000, yo digo, yo tengo $10,000 y quiero comprar, y el banco me puede decir, mira, ¿sabes qué?
te aprueba el crédito, pero no pones 10, pones 20. Financiamiento máximo 80%. Es una aprobación, pero con algunas condiciones diferentes, con algunas modificaciones. Lo otro que puede pasar es que devuelvan la operación y le digan al funcionario, pide al cliente este documento porque no me está quedando claro sus ingresos. Entonces, eso todavía es subsanable, es una observación que se puede subsanar. Y el último dictamen es que definitivamente la operación está denegada porque no se está cumpliendo porque definitivamente para el banco ese es un cliente que es muy probable que deje de pagar. Lo lógico, lo normal, lo que debería pasar siempre es no llegar a gestionar operaciones denegadas, porque en la práctica, cuando uno ya tiene experiencia, sabe qué cosa definitivamente no se va a aprobar. Pero si la gente no conoce, si el funcionario es nuevo y ambos lo único que hacen es pedirle los documentos al cliente, el funcionario prepara su expediente, lo envía a riesgos, está esperando a ver qué pasa, ¿no? Y en ese escenario sí pueden llegar operaciones denegadas, y esas operaciones denegadas pueden llegar después de una semana, 15 días, 20 días. Entonces es importante conocer nosotros un poco, pero también en base a eso elegir al funcionario correcto, ¿no? Una vez que tengamos el crédito aprobado, pasamos a una tasación, y en la tasación lo que se va a definir, lo que se va a obtener, se va a definir un valor comercial y se va a obtener un informe de tasación, en el que tenemos el valor comercial, tenemos la descripción del inmueble y un primer filtro legal, que no es un estudio de títulos, pero es un primer filtro legal que hace la empresa de tasación en el informe, donde indica si existe una hipoteca, no sé si existe un embargo, o sea, revisa de todas maneras la copia literal. Si coinciden las áreas de registros públicos y de la municipalidad. Entonces, esa primera revisión legal va a estar en el informe. Pero lo más importante es el valor comercial, porque el valor comercial va a ser comparado con el precio de compra-venta. Si el valor comercial es mayor al precio de compra-venta, no hay ninguna observación. Si el valor comercial es menor al precio de compra-venta, ya tenemos una observación. ¿Ok? Ahora, después de esto, no es parte del crédito hipotecario, pero se puede firmar una minuta. Dame un segundito, Gladys, ahorita te doy la palabra. Después de eso se puede firmar una minuta, pero no es parte del crédito hipotecario. Pero en la práctica, quienes vemos operaciones, tenemos claro que yo he tenido muchos clientes que llegan con su minuta, con un plazo y con penalidad, que está a punto de vencerse el plazo, que no tienen el crédito aprobado y que ya rebotaron como pelota de ping-pong en el banco 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces, por eso le decía que el orden no siempre va a ser así, pero esto es lo que nosotros sugerimos. Primero me aprueban, solicito el crédito, me aprueban el crédito, taso y luego firmo la minuta. Ese es el orden seguro que nosotros sugerimos, básicamente para el comprador, pero al final para todas las partes, porque si firmamos una minuta y no le aprueban el crédito, en realidad no tenemos una venta, y lo que tenemos es un problema, y estamos en medio de ese problema. Y si nosotros presionamos al comprador para firmar la minuta, a pesar que no tenía crédito, nosotros somos parte del problema. Entonces, siempre sugiero que se maneje en esta forma, obviamente corriendo para que no se nos caiga la venta y no se desanime y no encuentre otra opción. Antes de continuar, sí, Gladys, te escucho. Sí, José, discúlpame que te interrumpa, si no se me pasa. Es sobre la tasación. Yo veo las tasaciones las tasaciones que hacen, no se son privadas, o sea, solamente se le entregan al comprador, porque bueno, él es el que paga la tasación, ¿no? El vendedor si tú solicitas, eres agente, estás viendo la parte compradora y vendedora a la vez, ¿no? Digamos. Entonces, mandan y tasan el inmueble. El inmueble, esa tasación, también puede acceder el vendedor a ese informe. Es una pregunta. Y segunda, ok.
Dime las dos. Y mi segunda consulta es, ¿qué determina la tasación? O sea, eso va ser un determinante para el préstamo. Ok. Te respondo la primera. Ya. Me olvidé la primera. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La primera. La primera era si puede tener acceso también, o sea, ambas partes. Sí. En principio no, porque quien paga la tasación es el comprador. El cliente del banco es el comprador, no es el vendedor. El cliente del funcionario, el contacto del funcionario es con el cliente que solicita el crédito. Entonces, el informe se lo va a entregar al comprador. Ahora, esto es una ventaja para el comprador porque si el precio sale muy por encima del precio que han cerrado, no va a decir absolutamente nada. Claro. Pero si sale por debajo del valor comercial, es una herramienta de renegociación en la medida en la que no haya firmado una minuta de compra-venta y con mayor razón que no tenga penalidad. Si ha firmado una minuta y tiene penalidad, no interesa la tasación, porque la minuta de compra-venta es un contrato entre dos partes, comprador y vendedor, sin intervención del banco. ¿Ok? Entonces, en principio, no, el informe va al comprador, al cliente que solicita crédito hipotecario. Claro, si tú participas en la operación y hay una confianza entre el agente y el funcionario, nosotros tenemos el informe de tasación incluso antes que lo tenga el cliente comprador, ¿no? Pero es un tema que no es usual, o sea, es un tema ya que se maneja fuera de lo cotidiano, de lo que sucede en el día a día. Pero en condiciones normales, sale el informe y se lo envían al comprador y ahí queda. Si el comprador se lo quiere compartir al vendedor, es otra cosa, pero va a depender con qué intenciones lo comparta. ¿Ok? Y para responder, complementar esa pregunta con esta respuesta con tu segunda pregunta, sí es determinante en la medida en la que el valor comercial sea menor al precio compra-venta. Ejemplo práctico. Precio compra-venta cerrado con minuta firmada $200,000. Valor comercial $170,000. Valor comercial de tasación. ¿Ok? Si salía 210 no pasaba nada, la operación fluye. 170 versus 210 estamos hablando de 15% menos. Ya. El banco lo que te va a aprobar es un porcentaje de financiamiento en función al precio de compra-venta o al valor de tasación, el menor. Entonces, si yo tengo aprobada la operación a un 90%, hablando de precio compra-venta, ¿ok? Y según mi minuta, yo ponía $20,000 y el banco financiaba $180,000. Mi minuta dice eso. Yo ya firmé, ya pagué mis $20,000 y tengo 30 días para pagar la diferencia y si no las pago pierdo mis $20,000. Si firmé bajo esas condiciones. Pero me doy con la sorpresa de que la tasación tiene un valor comercial de $170,000. Lo que va a pasar es que el banco va a decir, mira, yo te financio el 90% de precio de compra-venta o valor comercial de tasación el menor. Como en este caso la tasación salió menos, te voy a financiar el 90% de $170,000. El 90% de $170,000 es $153,000. Entonces va a haber una diferencia entre lo que el banco me va a prestar y los $190,000, $180,000 que yo tenía que cancelar en 30 días, porque ya pagué 20 y tengo un saldo de 180. Entonces mi problema es un problema de $27,000, que significa que tengo que poner más cuota inicial, ¿ya? Y asumir que estoy comprando un inmueble que vale menos de lo que estoy pagando. Eso ya es decisión del comprador, si continúo o no, pero dependiendo de las condiciones en las que haya firmado su minuta, va a tener que decidir si pierde los $20,000 o aporta $27,000 más de cuota inicial, si los tiene, y continúa con la operación. Claro que si no ha firmado ninguna minuta, no pasa nada. Agarro mi tasación y le digo, mira,
tu inmueble no vale, no vale 200. Acá el banco dice que vale 170. Si quieres, sacamos otra informe de tasación y lo vemos. O sea, con otra empresa, no sé, pero ya igual yo puedo negociar con esta parte. Ahora, con ese informe de tasación también puedo negociar habiendo firmado minuta, pero ya va a depender de la posición del propietario, del vendedor, que tiene un documento y tiene el dinero. O sea, no está haciendo nada ilegal. El problema es que como comprador avancé sin tener la seguridad de que ese inmueble realmente vale el precio que me están vendiendo. Porque yo le puedo poner $300.000 a algo que vale 100. Y lo puedo vender a 300 o lo puedo vender a 30, porque el precio lo determino yo como propietario. Va a depender de que la gente me lo quiera pagar o no. Entonces, para cerrar la respuesta, sí es determinante y sí puede ser un problema en la medida en que salga un precio muy inferior al valor comercial. Perdón, el precio compra-venta. Gracias. Ok. Listo. Entonces, una vez que continuamos, una vez que firmamos la minuta, se va a realizar un estudio de títulos en el que, ¿qué cosas se revisan en un estudio de títulos? No sé si alguien ya ha tenido experiencia y me ayuda comentando, opinando, reclamando. ¿Qué creen que se revisa en un estudio de títulos? Se revisa la copia literal, básicamente, Ok. ¿no? Que viene toda la información del inmueble, las características, el propietario, el nombre del propietario, y con eso también el HRPU, que es lo que te piden de todas maneras, los autoevalúos de la municipalidad, el documento, el DNI, y bueno, algunas veces solicitan también el testimonio, ¿no? Básicamente son esos documentos los que solicitan para hacer un estudio de títulos, creo yo. Ok. Sí, definitivamente sí son. ¿Alguno más que se les ocurra? Que les voy a decir. Pero, ¿algún documento adicional que se les ocurra? Algún documento adicional. Una tasación. Sí, definitivamente sí. Falta un par. Faltan 2 documentos. Uno, que seguramente sí lo conocen, y otro que estoy seguro que a menos que hayan hablado con alguien que haya visto muchos créditos, ni lo han escuchado. Que se revisa cuando se realiza, que llega a la notaría para revisarlo en el estudio de título. A José, ver, Bonnie. Sí, ¿qué tal, sí, Bonnie? Cuéntame. pueda ayudar el CRI, por otra parte el HR, el PU. Ok. ¿Estarían bien esos documentos? ¿Serán suficientes? No, o sea, sí son parte, el CRI no tanto, porque normalmente se trabaja con la copia literal. El HRPU sí. Cristel. Gracias, Bonnie. Cristel. Constancia de no adeudo. Sí se necesita para la firma de escritura, más no es obligatorio para el estudio de título. El estudio de título lo va a hacer el banco inicialmente, pero no es para emitir, como ven ahí, hago un estudio de títulos para que una vez que todo esté conforme, yo puedo emitir un contrato de préstamo con el cliente comprador, ¿no? Con el cliente del banco. Ya hemos dicho básico, copia literal, HRPU, DNI de las partes, básico, en cuanto a los documentos, ¿okay? Los documentos. Testimonio. Ahora, por eso es lo básico. Dependiendo del banco y dependiendo de lo que encuentren en la copia literal, me pueden pedir algún testimonio, me pueden pedir algún título archivado. ¿Ya? Pero dependiendo del banco y de lo que se encuentre, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo voy al BBVA, no me van a pedir testimonio, salvo que haya algo que observen que quieran aclarar.
¿no? Avanza con copia literal. Hay otros bancos donde sí me piden el testimonio. O sea, cada banco tiene su requisito. Pero básico, copia literal HRPU y DNI de propietario, de las partes. ¿Okay? Pero adicionalmente a eso me piden la tasación, que lo mencionaron bien, me piden la minuta de compra-venta, que está firmada para poder hacer el estudio de títulos, pero hay algo que, como les digo, no es legal, no es parte de la documentación legal, pero sí es parte del contraste que tienen que hacer o la comparación que tienen que hacer entre lo que se está financiando y lo que se tiene aprobado. Y es las condiciones de aprobación. O sea, si yo voy a hacer un estudio de títulos, tengo que ver qué cosas me han aprobado. Comprar una casa de uso, casa habitación, y el uso lo voy a ver en el PU, ya, y tengo que ver que es una casa, lo que me han aprobado, o sea, el uso casa habitación, casa departamento, y por ejemplo, si es una casa, voy a ver en la copia literal si tiene declaratoria de fábrica. Entonces, todo eso yo lo voy a contrastar en función a las condiciones de aprobación. Si me aprobaron al 90%, lo voy a contrastar también con la tasación, porque en el informe de tasación no me observa nada, es una herramienta para poder revisarlo en el estudio de títulos y ver si va a haber una observación porque el valor comercial es menor. Entonces, la base de todo esto que yo reviso son las condiciones de aprobación de crédito. Cristel, creo que ibas a comentar algo. Sí, iba a decir el formulario y condiciones de pago, eso. Formulario de condiciones, o sea, la aprobación, ¿a eso te refieres? Sí, claro. Es Ah, ok, la ok. aprobación. Sí, eso, definitivamente eso, y como les digo, eso, para empezar, no se lo solicitan al cliente, no se lo solicitan al propietario, a nadie, o sea, eso es un documento interno, que yo se los comento porque lo he visto y porque he estado dentro, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de qué documentos se revisan realmente en un estudio de títulos, no solamente es legal. ¿Ok? Luego, si todo es favorable, lo que se va a hacer es emitir un contrato y ese contrato lo tiene que firmar el cliente que solicita el crédito, ¿no? Actualmente se puede firmar de manera física o se puede firmar con medios electrónicos, incluso sin la necesidad de venir al banco, ¿no? O ir a la notaría o como se pueda gestionar, ¿no? Luego hay un bloqueo registral, hay un desembolso de acuerdo a las condiciones de aprobación. Hay que pagar impuestos y gastos, y aquí sí hablamos ya de la constancia no adeudo, de tener todos los impuestos predial, arbitrios cancelados, por ejemplo, mantenimiento, no revisa el banco, no revisa la notaría, pero sí deberíamos tenerlo como un tema de pendientes para poder nosotros estar seguros de que se va a cerrar la operación sin ningún pendiente, ¿no? Porque si falta pagar la luz, el agua, tengan la seguridad de que los van a llamar. En algún momento a nosotros se nos ha pasado un recibo de agua, o sea, que 50 soles, y el comprador indignado, yo agarro, pago los 50 y... Porque al otro lado, ya con la experiencia que tuvimos, no va a soltar un sol. Pago los 50, me olvido y no genero ninguna molestia, ¿no? Pero por eso, para evitar tener que desembolsar algo nosotros, revisar todos esos pendientes antes de la firma de escritura. Que no, hay cosas que no son obligatorias para cerrar la operación con el financiamiento, pero sí son obligatorias o deberían ser obligatorias desde nuestra gestión. ¿Ok? Entonces vamos a, y ya luego se procede con la firma de escritura pública, ¿no? O sea, todo esto que hemos venido desarrollando, les decía, es parte de un curso completo que tenemos de 4 semanas, de 2 horas y media más o menos cada clase, en la que en un día hablamos solamente del proceso de crédito hipotecario, porque aquí podemos hablar de requisitos, de tiempos, de observaciones, de muchas cosas que pasan en el proceso mismo. Hablamos de tipos de crédito, pero con simulaciones, con cronogramas reales para revisarlos. Hablamos de elementos de un crédito hipotecario como capital, tasa de interés, plazo, cuota, seguro, desgravamen, inmueble,
hipoteca, ¿no? Eso también es otra clase completa donde vemos a detalle cada uno de estos, cómo el cliente puede ahorrar dinero, donde el cliente normalmente pierde dinero y nunca se entera. Ese tipo de cosas que se han extraído de los casos y las asesorías que hemos venido desarrollando. Así que vamos a ver cuáles son las preguntas que pueden tener en función a la presentación que hemos tenido el día de hoy sobre el tema que hemos desarrollado. ¿Ok? Pero antes de eso les voy a explicar un poquito más del curso que empieza el miércoles para que lo vean, para quienes se animen puedan participar. Como les digo, son 4 semanas, son 4 clases, y aparte hay una última clase de preguntas y respuestas, porque lo lógico y lo normal es que una vez que terminemos el curso, van a tener algunas dudas que antes ni siquiera se les ocurría, ¿no? Porque obviamente ahí es un poco más profundo. Yo he realizado talleres de 4 horas, pues hemos hablado de todo esto y incluso se nos ha quedado corto, por eso es que decidimos hacer un curso para este mes, lo estamos trabajando hace unos 5 meses, y ya está, ¿no? Y el siguiente todavía ya será para el mes de agosto, septiembre, porque tampoco es que nuestro negocio sea manejar mucho el tema de curso, ¿no? Sino es parte también de poder exponernos un poco más también en el negocio inmobiliario, ¿no? Y además porque me gusta este tema, ¿no? O sea, como le dije al principio, desayuno, almuerzo y ceno, financiamiento, temas inmobiliarios, temas legales relacionados a temas inmobiliarios. Me metí a estudiar Derecho y esto es mi día a día, ¿no? Y la parte de Derecho está enfocada en inmuebles, está enfocada en contratos. Así que les voy a compartir un poquito más y luego vemos algunas preguntas que puedan tener. Allá. Todos unos minutos nada más. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que consideramos que debería ser un agente inmobiliario? Para evaluar clientes, los requisitos de evaluación, esto es lo que se enseña en el curso, ¿no? Evaluar inmuebles, proceso de compra-venta con financiamiento y los intereses de los participantes, ¿no? Porque cada uno tiene intereses diferentes y si los conocemos podemos optimizar todo esto. El curso básicamente lo que tiene son 4 módulos. El primer módulo tiene 2 temas. El primer tema es el que hemos desarrollado hoy y parte incluso de ese tema. Hemos visto tipos de crédito y hemos visto proceso de crédito hipotecario. Pero también hemos visto análisis de los créditos hipotecario y personal con garantía hipotecaria, pero también hablamos de mi vivienda, hablamos de hipotecario tradicional, hablamos de proceso de crédito hipotecario, criterios de evaluación según los créditos hipotecarios. Esto es la base, esto es lo primero que se va a ver. Luego, la estructura y elementos de un crédito hipotecario, capital, tasa de interés, tasa efectiva anual, plazo, cuota, garantía, tasa fija, tasa mixta, seguros vinculados, bien futuro, bien terminado. Luego el módulo 2 ya es un poco de preevaluación, de evaluación con algunas herramientas que vamos a otorgar. Los documentos también para cada evaluación, para cada tipo de perfil de cliente. Luego vamos a ver algunas simulaciones, análisis de riesgo, vamos a revisar un poco más la tasación hipotecaria, identificar algunas observaciones comunes en la preevaluación y también cómo prevenirlas, cómo orientar al cliente, ¿no? En el módulo 3, los intervinientes y el rol en un proceso hipotecario. Aquí ya estamos viendo las etapas, lo que hemos revisado hoy día, pero con más detalle, cómo pueden participar cada uno, casos comunes y observaciones. Luego en el mismo módulo 3, herramientas y coordinación operativa. Una vez que yo conozca todo lo que ya vimos, cómo puedo aplicarlo en mi gestión con los clientes y gestión con los bancos, pues, ¿no? Y en el último módulo vamos a comparar entre diferentes bancos, tanto su producto como el perfil de cada cliente para ver cuál se acomoda más al cliente. Y también podemos ayudar al cliente a negociar las mejores condiciones en base a información, no en base a lo que creemos o lo que hemos escuchado, sino en base a información y en base a casos prácticos. Y finalmente, conocer todo esto nos va a permitir poder tener una más oportunidades de poder fidelizar al cliente y de establecer alianzas, no solamente con personas que puedan estar en el sector, sino también con funcionarios de banco y con notarías que nos permitan tener más herramientas, ¿no? Entonces, todo esto
todo esto termina con una masterclass de preguntas y respuestas en función a lo que se ha venido estudiando. Entonces, las clases empiezan el 2 de abril, luego la siguiente es el 9, el 16 y el 23 de abril, y la masterclass tentativamente va a ser el 30, pero estamos viendo en qué momento cerramos con esa clase. Y estamos incluso evaluando si va a ser presencial o virtual. Pero por lo menos tenemos estas 4 clases virtuales todos los miércoles a partir de las 8 hasta 10, 10 y media de la noche, 11 de la noche. Vamos viendo cómo avanzamos. Y estos son ¿y qué cosa incluye? El material de trabajo, las 4 clases, un grupo privado de WhatsApp donde ya tenemos unas 24 personas más o menos. Y también hacemos clases gratuitas en las cuales quienes participan en nuestros cursos tienen prioridad, pues, ¿no? Yo primero invito a la comunidad y luego tenemos una comunidad más grande donde también invitamos en la medida en que vayan quedando algunas alternativas. Y ese es el único pago que se hace para poder participar en esta clase de 4 semanas, 5 en realidad, pero clases como tal, 4 semanas porque siendo también totalmente transparentes, donde sí estamos hablando de una clase de 2 horas y media, 3 horas, va a ser en las clases. La clase de preguntas y respuestas no va a depender de mí, va a depender de ustedes. Si ustedes hacen preguntas durante media hora, yo voy a responder preguntas durante media hora y si nadie más pregunta, se acabó la clase y con eso cerramos el curso. Pero si ustedes hacen preguntas durante 2 horas y media, yo voy a responder preguntas en ese tiempo. Pero las otras 4 clases sí están estructuradas de tal forma y en un sentido en el que, como han visto, hay una base, hay ir conociendo un poco más los elementos, la estructura, los procesos, luego con esta información como negocio y luego con esta información como cierro más operaciones, como gestiono nuevos contactos en los bancos, ¿no? Porque esa es la mejor manera de gestionar contactos, ¿no? O sea, si yo voy a una oficina en el banco y le digo, mira, yo soy especialista en la zona y te voy a pasar clientes, ya los del banco saben que es muy probable que me pases cualquier cosa y que quieras que yo te filtre a todos tus clientes. Y te voy a recibir al principio o de repente te voy a mandar el desvío. Pero si le dices yo te voy a enviar clientes filtrados y realmente pasa eso, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Así que la forma de poder inscribirse es mediante YAPE a esos QRs. Pueden separar su vacante con 50 soles, pero el curso como tal vale 50 soles y tienen para pagar hasta el día miércoles la diferencia. O si hay alguien que quiera unos días más, no tengo problemas, lo podemos conversar. Pero definitivamente ya han visto parte de la información que podemos compartir y es lo que han visto, pero en un nivel adicional, básicamente por el tiempo y por la estructura de todo el curso, ¿no? Así que, y si quieren el número allá, pues el 943-1515-94, pueden ir escribiendo sus consultas también, o si alguno tiene alguna consulta para ir cerrando la reunión, levanta la mano y la vamos viendo. Pero les voy poniendo aquí, es el número de YAPE que está a mi nombre. Hay varios aquí en la reunión que también ya son parte del curso, como Heidi, como Jorge que acaba de salir, Paloma, ¿no? Ya son parte del curso y bienvenidos a los que se quieran unir, a los que quieran participar en el curso que inicia, como les digo, este miércoles. Consultas sobre el curso, consultas sobre el tema, para ir cerrando la reunión, algún comentario, qué se llevan de esta clase, qué les ha parecido, si la recomiendan, no la recomiendan. Y antes de que vayan saliendo más, si me ayudan con prendiendo su cámara un momento para tomar una fotito, también sería ideal. Voy a dejar de compartir un momento. Ahí está, lo máximo. Si pueden prender su cámara, como le digo, me ayudaría. ¿Qué tal, Bonnie? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal, José? Mucho gusto.
Excelente, Gladys. Qué bueno que haya quedado todo claro. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, algún comentario sobre lo que hemos visto? Como le digo, ¿qué les apareció la clase? Eso también me ayuda y se los agradecería. Bueno, yo quiero aportar que definitivamente una clase contigo es respirar crédito hipotecario. Gracias, gracias. Bien. Y nunca es aburrido, siempre se aprende, siempre se aprende. Dale, A gracias, los que no Tomás. se han inscrito, se los recomiendo muchísimo, de verdad. Porque aquí, este, bueno, la primera persona con la que me topo en este mundo que tiene tanto conocimiento, y aparte conocimiento que es muy importante para la labor que nosotros realizamos como agentes inmobiliarios, porque recuerden que nosotros damos servicio. Y cuando tú le das un buen servicio a un cliente, le recomiendas cómo puede ahorrar dinero o cómo puede manejar mejor la operación, todo eso, eso definitivamente va a marcar al cliente y te va a recomendar. Entonces, hay que invertir, hay que invertir. Gracias, gracias, Heidi. De hecho, con Heidi hemos cerrado una operación complicada, pero fluyó, pues, ¿no? Fluyó y bueno, porque pudimos prever todo lo que podía pasar y pasó, ¿no? Pero la sacamos adelante. Y bueno, también es parte del curso, ¿no? Así que alguien más que quiera compartir su experiencia, su apreciación, como le digo, básicamente qué se llevan de la clase, qué otro tema les gustaría ver, para tenerlo en cuenta también. Bueno, tengo entendido que lo del seguro de gravamen, eso lo vamos a tocar, ¿no, José? Sí, sí, es parte de una de las clases, seguro de gravamen, seguro de inmueble, requisitos, algunas observaciones, la diferencia que hace en el cronograma, ¿no? En el costo financiero para el cliente. Cada banco maneja una tasa diferente, similares, pero diferente. Y también hay opciones en las que el cliente puede solicitar o situaciones en las que el cliente puede solicitar que sea solamente para él. Hay veces en las que es obligatorio para él y para su esposa, entonces eso también puede hacer diferencia, ¿no? De hecho, cuando estábamos en el banco y peleábamos un cliente, a veces ganábamos una operación solamente por manejar bien el tema de seguros, de inmueble, porque también el seguro de inmueble, dependiendo del tipo de bien, se activa en un determinado momento. Entonces, esas cositas las vamos a revisar definitivamente en el curso. Sí, a mí me gustaría ver también la compra de bienes futuros, cómo es el crédito hipotecario, la diferencia o los descuentos que te pueden hacer, cartas fianza y todo ese proceso. ¿Ya? Sí, de hecho también lo vamos a ver, es uno de los temas que se desarrollan, bien futuro, bien terminado, que básicamente lo que hemos hablado hoy día es bien terminado. El bien futuro es similar, pero tiene algunas diferencias, básicamente en el estudio de títulos, en los requisitos para el estudio de títulos, y en el proceso de desembolso mismo. Pero después, la capacidad de pago y todo el proceso mismo de aprobación es similar, ¿no? Mariana dice los casos prácticos. Sí, Mariana, sí. Mariana también ha asistido a varias de nuestras clases y lo que quiere es mucha casuística, que claro, también está incluida, ¿no? Sí, porque al final uno aprende de los casos, ¿no? En los casos, y también es importante de que si llevamos un curso o del tema que sea, de cocina, no sé, pues remodelación, lo que sea enfocado en temas prácticos, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido, y además que en la práctica es donde tú puedes ver realmente la diferencia entre lo que se dice y lo que realmente pasa en una operación, ¿no? Sí, Eudis, levantaste la mano.
me pareció. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Fuerte y claro. Ajá, buenas noches. Lo que pasa es que, hola José, lo que pasa es que estoy en la calle, no puedo sacar mi celular, porque después no lo voy a contar. De verdad, mira, agradezco mucho, esta es la segunda vez que asisto contigo y Y bueno, es el mismo seguir tu tema. background. ¿Cómo? Y es el mismo. No importa, pero es para reforzar algunas cosas, porque tú sabes que uno al principio dice, voy o no voy, entro o no entro, pero ya me he dado cuenta que todo lo que puede interesar y todo lo que suma en la parte profesional del agente inmobiliario, bienvenido sea. Eso es para uno y brindarle mayor seguridad también al cliente, porque cuando tú hablas y dominas este tipo de temas, el cliente dice, wow, me voy contigo. O sea, me trabaja en exclusiva, ¿entiendes? Entonces, te voy a llamar en privado para ver, pues, quiero incursionar, quiero participar en tu curso y bueno, de verdad te agradezco mucho tu tiempo y tu experiencia también, porque tienes experiencia, ¿no?, en el campo y eso es bueno, tratar con personas eh, que tengan experiencia y que no estén como una veleta, pues, ¿no? Entonces, muy agradecida. Sí, sí, y de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Te llamo en privado mañana. ¿Oíste? O te escribo. Dale, está bien. Listo, Si es que no listo, te gusta el amiguito. celular. No puedo sacar Cuidado. el celular, no puedo. Estoy en la calle. Ok, gracias. Dale, no, gracias a Ok, ti. gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, de hecho, yo empecé la clase indicando de que este tema ya lo he desarrollado. Hoy he estado en una clase que hicimos la semana pasada, presencial, pero como le decía, siempre de acuerdo a las preguntas van saliendo otros casos, ¿no? O sea, otra forma de enfocar la clase. Y, por ejemplo, lo que no hablamos en el día viernes fue este tema detallado de que a veces el banco sí pierde dinero o la parte del préstamo personal con garantía hipotecaria del lado del inversionista, que es algo que también manejamos, ¿no? Entonces, sí, de hecho, como les decía, termina esta reunión y yo tengo que preparar la clase del día miércoles que, a pesar que es el mismo tema que acaban de ver, va a ser diferente en cuanto al enfoque, ¿no? Porque no tendría sentido que asistan los que ya han asistido a las clases anteriores. Y obviamente los demás temas iban a ser totalmente nuevos desde el enfoque, ¿no? Porque no lo hemos desarrollado. El único tema que hemos desarrollado es el primer tema que ustedes ya vieron. ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión, comentario? De repente los que por primera vez están aquí, Bonnie, Ivonne, y que puedan también recomendar de repente si les ha gustado la clase. O si no les ha gustado, también pueden decirlo, ¿no? Siempre se puede mejorar. José, comentarte que sí me ha gustado la clase. En anteriores oportunidades no he podido estar tal vez presente siguiéndolos. En este caso sí, he estado de inicio a fin, me he dado el tiempo. Y sí, por interno te voy a escribir para poder inscribirme y ajustar mis horarios. Y por otro lado, como lo decía la colega Paloma, me interesa mucho tocar las casuísticas de bien futuro, ya que muchos tal vez manejamos proyectos inmobiliarios que están próximos a entregarse a 2 meses, a 6 meses, a 1 año. Hay proyectos que, digamos, están recién iniciando. Entonces, manejar muchas las casuísticas y también del tipo de cómo lo financian, ¿no? Hay bancos que son bancos sponsor, hay bancos o proyectos que tienen banco sponsor,
proyectos que manejan convenios. Entonces, ver esas casuísticas. A mí sí me interesa mucho y sí voy a inscribirme en tu curso. Ya, perfecto. Sí, de hecho, es algo de lo que vamos a hablar. De hecho, es importante conocerlo porque cuando nosotros vendemos un bien futuro, la cara del proyecto, a pesar que no hemos puesto una piedra ni un sol en el proyecto, somos nosotros. Porque nosotros tenemos que hablar de las bondades del proyecto, que esto va a ser así, que la plusvalía que te va a generar, pero todo lo que le decimos, absolutamente todo lo que le decimos, va a ser real en la medida que se construya de acuerdo a las condiciones que se han ofrecido. Entonces sí, de hecho eso lo vamos a desarrollar también para evaluar en qué entramos y en qué no entramos, ¿no? O sea, yo soy parte de una comunidad en la que podemos vender muchos proyectos inmobiliarios y por más que los tenemos disponibles y por lo más que hay una comisión, no entro a todos, porque de hecho no conozco muy bien la forma en la que se han estructurado esos proyectos y en la medida que uno falle voy a tener problemas, ¿no? Y trabajamos con algunos muy puntuales que aún con el prestigio que tienen, ya yo soy totalmente claro con los clientes indicándoles cuáles son los riesgos de un bien futuro, ¿no? Entonces eso también ustedes pueden trasladar al cliente. O sea, puedes comprar a buen precio, mira el respaldo, todo lo que quieras, pero sigue siendo un bien futuro. Y todo lo que te estoy diciendo se va a materializar en la medida en la que se llegue a construir. ¿Okay? Entonces sí, vamos a ver estos riesgos y las preguntas que puedan tener. Así que nada, bienvenido.